Buenas tardes a todas y todos. Un saludo al señor intendente, dueño de casa, y al intendente de Cerro Largo que nos visita, y en el saludo a ellos está comprendido el saludo a todos, sin protocolos. Esto a uno lo deja contentísimo ver en un tema como el de cárceles, que era un tema que pasaba por el costado de los acontecimientos en otra época, salvo para dar cuenta de hechos lamentables. Bueno, que hoy tenga esta convocatoria uno lo deja muy contento. Y yo voy a aprovechar para, cortando grueso, decir que cuando empezamos este proceso nosotros tratamos de tomar el Sistema Nacional de Cárceles como parte de la cadena de seguridad, no una discusión como se había hecho muchas veces sobre si corresponde mano dura, mano blanda, sino darle un lugar en la cadena de la seguridad. Y bueno, elaboramos algunas cosas y lo central, incluso lo sugirió en una comisión multipartidaria un policía, el inspector Navas, había que sacar el sistema de cárceles de la policía. Cuando yo digo esto no me refiero a la división policías civiles, porque en la ley orgánica policial que empieza a regir a partir del 1 de enero dice que la Policía Nacional constituye una fuerza civil y pública en materia de seguridad interna. La caracteriza como civil y pública. Así que lo que se planteaba era sacar el Sistema Nacional de Cárceles de la estructura de la policía, como primer paso. Ese paso nos llevó prácticamente 5 años. La terminamos de sacar hace poco, cuando la cárcel de Florida salió de la jefatura y entró a ser parte del INR. El segundo paso que empieza ahora es sacar el INR del Ministerio del Interior y que se transforme, como decía el inspector Mendoza, en un servicio descentralizado, que tenga un organismo de referencia que puede ser el Ministerio del Interior o no, pero que solamente sea un organismo de referencia. Y ahí, desde que empezamos a discutir el primer paso, y ahora que tenemos que elaborar el segundo paso, está presente el tema de la rehabilitación. El otro día, en una reunión bastante más chica, era con los directores de todos los establecimientos de rehabilitación del país y los directores del Instituto Nacional de Rehabilitación, recordaba cuando en 2010 fuimos a ver cárceles en Estados Unidos. Fue el inspector Caballero, el inspector Pereira Cuadras, la actual ministra de Vivienda, Neida de León, la que en aquel momento era asesora penitenciaria, la psicóloga Gabriela Junco, y Rodrigo Velasco, de la Corporación para el Desarrollo, Corporación Nacional para el Desarrollo. No en las reuniones formales, que no son las que muchas veces tocan los temas bien de fondo, sino en las reuniones informales. En una cena, una psicóloga del sistema penitenciario de Estados Unidos nos preguntaba si nosotros creíamos en la rehabilitación. Nosotros le decíamos que sí, que creíamos, y a su vez le preguntamos si ellos creían en la rehabilitación. Nos respondió
que en Estados Unidos existía un movimiento pendular, que a veces se basaban en la rehabilitación y a veces se basaban en el castigo, y que ese movimiento dependía de la opinión pública, y que los psicólogos entendían que el castigo no ayudaba en nada, y que además, por ser pendular, no había nunca rehabilitación y siempre era castigo, y que no servía. Pero que bueno, que como dependía de la opinión pública, no podían aplicar un sistema coherente durante mucho tiempo. Nosotros ese problema no lo tenemos. Tenemos una definición de que se necesita transcurrir por las políticas de rehabilitación. Pero tenemos otro problema, o teníamos otro problema, que es dentro del instituto hay quienes creen más en la rehabilitación y quienes creen menos en la rehabilitación. Y por lo general está unido, por ahora, al tipo de instituto en el que trabajan. Los que trabajan en Punta Rieles, en Campanero, en Juan Soler, en Piedra de los Indios, en conventos, en Cabral, en Tacuabé, bueno, ellos creen en la rehabilitación. Por la gente que tienen cerca, por las personas privadas de libertad que tienen cerca, que están mucho más cerca de encontrar caminos hacia la rehabilitación que los que están en algunos módulos de libertad o en algunos pisos, en algunos módulos de Concano, en algunos pisos de libertad, con algunas conductas que quienes las viven, las sufren, dice, esta persona es irrecuperable. Y por lo general tienden a generalizar la experiencia que tienen, y nosotros también tienden a generalizar la experiencia que tienen y no tienen en cuenta que en 10.000 personas hay un universo bastante diverso, bastante complejo, y entonces hay que elaborar políticas para esa complejidad. Pero que lo que ilumina esas políticas debe ser el afán de rehabilitación. La política del castigo establece que quien está preso, mientras no está preso, no delinque, y cuanto más tiempo está preso mejor, porque entonces menos tiempo puede delinquir. La política de la rehabilitación lleva a que se piense que quien cometió un error y luego pasa por un sistema de rehabilitación y deja de delinquir porque se integra al trabajo, al estudio, esa es la verdadera política de seguridad. Claro, hay personas que no es que cometieron un error, es que se dedicaron a una carrera delictiva que es una cadena de errores de la que es más difícil salir. Sin embargo, hay que tener políticas para toda esa diversidad. Yo estaba escuchando al inspector Mendoza atentamente, porque yo lo que dije el otro día lo dije medio como respondiéndole al inspector Mendoza, y le dije que estaba improvisando y que hoy también iba a improvisar, pero que lo iba a seguir. Y cambió el discurso, entonces no dijo lo que dijo el otro día, y no le puedo responder hoy, pero le respondo con lo que dijo el otro día, que señaló una dificultad que existía cuando había una mayoría de policías en el sistema que a los operadores penitenciarios le decían pitufos. Y el inspector decía, no son pitufos, y daba una larga explicación de por qué no eran pitufos, que eran parte del sistema de rehabilitación, una parte muy importante. Tenía razón, yo no quiero referir eso. Yo quiero decir que dije, sí, no son pitufos y no son pichis los presos. Y no son pichis los presos. Porque la diferenciación policías pitufos establece una diferencia, o establecía una diferencia entre los que están llevando adelante la rehabilitación. La consideración de pichis establece otra diferencia. Los pone absolutamente en la vereda de enfrente, sin vínculos, sin contactos que permitan interactuar.
Yo fui 13 años pichi. Me decían pichi durante 13 años, junto con una cantidad más numerosa, éramos todos pichis. Entonces eso genera sentido de pertenencia, generó el sentido de pertenencia a los pichis. Y los pichis considerábamos que teníamos valores morales mucho más elevados que los que nos decían pichis. Y bueno, y establecía una política de ellos y nosotros, abrupta, cortaba en medio, no había vínculo. Capaz que no podía verlos, y no me voy a poner a discutir ahora si tenía razón cuando decíamos que teníamos valores más elevados. Lo que sí voy a afirmar es que hoy los que le dicen pichis no tienen razón. Eso sí lo voy a afirmar. Pero que si establecen la forma de relacionamiento de pichis ellos y nosotros no hay vínculo y no hay posibilidad de atraer a una vida diferente, una vida de trabajo, de estudio, de compartir con la familia, con los hijos. Entonces, yo estoy decía, hay que borrar la palabra para designar a las personas privadas de libertad, porque borrando la palabra establecemos otro vínculo que permite trabajar mucho mejor. Esto apunta a esa construcción, a la construcción en los próximos años de un sistema que apunte realmente a la rehabilitación. Realmente. Y no hay rehabilitación si no hay política de trabajo, política de estudio. Hace un rato nomás, el comisionado parlamentario me decía que en todo esto aparecen tres cosas. Un aspecto psicológico, un aspecto social y un aspecto educativo. Que hoy, de alguna manera, estamos dando respuesta al aspecto educativo. Y algo en lo psicológico, pero nada en lo social. Que si no se entra a considerar en la rehabilitación el aspecto social, no hay rehabilitación. Y es cierto. O sea, considerar a la persona que está en proceso de rehabilitación como parte de una sociedad, como parte de una familia, como parte de otros vínculos que tenemos que hacerlo. Y no es fácil. Por lo tanto, nos pasa algo. Nosotros cuando empezamos con todo esto, creamos 1.600 cargos de operadores penitenciarios. No lo cubrimos todos y son insuficientes. Ahora creo que creamos unos cuantos más y por lo menos tratamos de completar la carrera administrativa. Entonces, aparte del operador grado 5, vamos más lejos. Quizás nos permita aproximarnos a lo que se necesita, pero esto es un proceso. La otra cosa que me parece imprescindible es en ese proceso de trabajo no confundir las cosas. Yo le comentaba también al comisionado parlamentario que tratamos de elaborar una ley de trabajo de las personas privadas de libertad y tratamos de hacerlo con el Ministerio de Trabajo. Y tuvimos una dificultad y no nos pusimos de acuerdo, que era el derecho laboral. ¿Hasta dónde llega el derecho laboral y hasta dónde el derecho laboral pensado para favorecer a los trabajadores que viven una vida normal y corriente favorece a las personas privadas de libertad? Por ejemplo, me querían hacer poner en la ley la licencia. ¿Y qué es la licencia para una persona que está en la celda y que salir a trabajar lo saca del encierro, lo saca de estar rumiando internamente sus propias contradicciones y lo pone en algo compartido con otros? Entonces, cuando entra de licencia,
se le termina el poder salir y tiene que estar en la celda, rumiando sus propias contradicciones. ¿El derecho laboral no lo beneficia? Entonces hay que pensar las cosas mucho más profundamente, no entrar en cosas que no están pensadas para un proceso, sino para otro, que es normal, a un proceso que tiene sus propias características, pensarlo con sus propias características. Pero eso no quita que haya que favorecer el trabajo, el estudio, la recreación, el deporte, la cultura en el sistema penitenciario. La otra cosa que yo le preguntaba al director de Secretaría y a la asesora, ¿me meto con el molino o no me meto con el molino? Me dijeron que no, ustedes son unos blanditos, le digo, no se animan a meterse con los problemas. Pero como el inspector Mendoza no es políticamente correcto, no es, él dice lo que le pasa por la cabeza sin entrar a medir si conviene o no conviene. A ningún director de cárceles les aseguro que jamás se le ocurriría decir que en las cárceles van a encontrar drogas y que entonces más vale buscar una salida fuera de las cárceles porque las cárceles cuentan drogas. Porque el encargado de que no entren drogas es él. Entonces decirlo es medio duro, pero lo dijo porque es así. No importa si es correctamente, si es políticamente correcto. Es así, entran. Se está tratando de que no entre, cada vez entra menos, pero entra, sigue entrando, y lo dijo. Y lo del molino también, porque lo del molino no es el problema del molino, es el problema de cómo se encara un problema. Nosotros tenemos, él decía, 62 niños y 10 mujeres embarazadas en Montevideo. O sea, se asuman 72. Una va a tener mellizos, 73. Y como hay más en el interior, son 79. El problema con 79 niños. Todo el mundo está discutiendo los niños del molino, que son 15. En un molino, yo lo he contado no sé cuántas veces, yo oí hablar del molino cuando trabajaba en la pesca. Y las parejas infieles de mi lugar de trabajo iban al molino y después decían, no sabés quién estaba en el molino. Sí, vos lo decís porque vos estabas con fulana. Y ahí es donde conocí el molino. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que es una estructura pensada para hotel de alta rotatividad. Es una pieza, un baño. No tiene un patio común. No tiene un lugar para el estudio, para el trabajo. No tiene nada. Es una porquería como lugar de internación de mujeres con niños. Y cuando dijo, los niños tan presos como la madre, es en el molino y en todos los demás lugares donde hay niños con la madre que está presa. En todos los demás lugares. Pero además en Uruguay tratamos de que puedan estar hasta los 8 años, cuando en el mundo es hasta los 2 y quizás hasta 3 y por excepción 4. Y todavía hay mujeres que se embarazan para tener las ventajas que les da estar presas con niños. Y claro, uno dice, sí, está presa por drogas, por haber vendido una droga. Y hay presas que están por copamiento y homicidio, y entonces no puede hacerse cargo de tener niños para evitar las responsabilidades. Y lo que hay que pensar es en los niños, es en cómo crecen los niños. Y la discusión que hay que dar es esa, no es si el molino hay que sacarlo de ahí o no hay que sacarlo de ahí. Porque el molino, los arquitectos del Ministerio del Interior dicen que la humedad permanente que tiene es estructural y no se puede corregir. Entonces, si hoy van a ver y a discutir el molino en verano, es una cosa. Si lo van a discutir en invierno,
Nos va a pasar lo que nos pasó en el invierno pasado, que hubo que internar a los niños en hospitales para que no estén en el molino. Y no es arreglable, no lo es. Pero los que tienen vínculos y han generado vínculos con el molino analizan el sistema penitenciario desde el molino, en vez de analizar el molino desde todo el sistema penitenciario. Por eso es lo que el inspector metió el tema, y me parece que está bien que lo haya metido y que lo haya metido acá porque fue metido al revés en una instancia como esta, entonces vamos a meterla desde el punto de vista de lo que pensamos, que es algo que está por delante. Y no me quiero extender más porque esto ya es larguísimo, pero quiero señalar los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos son construir un modelo de rehabilitación fuera del Ministerio del Interior. Y lo que nos viene ahora es, lo decía el inspector, elaborar la ley donde se ubica, qué organismo de referencia tiene como cuestión formal, pero como cuestión de contenido, cómo seguimos mejorando la presencia de los operadores penitenciarios civiles. Y cuidado que yo acá no quiero establecer la diferenciación policía civil, porque en un sistema civil puede haber policías, en la medida que tenga una estructura que esté vinculada al desarrollo del gobierno, no por pertenecer a una corporación, sino por pertenecer a un lugar que trata de dar soluciones a un problema importante. Y sobre todo que en esa multiplicidad de problemas entre 10.000 personas privadas de libertad va a haber que tener gente que piense en la seguridad, porque si no, no vamos a tener solución a un problema que desde el punto de vista numérico capaz que menor, pero desde el punto de vista de la incidencia que puede tener es mayor. Entonces, yo quería decir esto, no tiene mucho que ver con un festejo, tiene que ver con lo que el festejo encierra hacia adelante. Así que muchas gracias y adelante a los que están trabajando en el tema.